¿Alguna vez has sentido que, por más que te esfuerzas, algo invisible te bloquea? Como si una sombra suave habitara tu cuarto y también tu alma. Tal vez no sea mala suerte, tal vez no sea castigo divino, tal vez, solo tal vez, sea la energía que te rodea, hablando más fuerte que tus propias oraciones. Hay noches en las que el silencio pesa, donde el cansancio no se cura con sueño y el corazón no encuentra refugio ni en su propia casa. Pero esta palabra llega hoy hasta ti para traer respuestas donde había confusión, consuelo donde hubo abandono y claridad donde tu alma ha pedido dirección. Porque a veces el primer milagro no ocurre afuera, sino en el cuarto donde descansas, cuando eliges transformarlo en un templo vivo. Si este mensaje tocó tu alma, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y dime en los comentarios ¿de dónde estás escuchando? Tu presencia fortalece esta misión y ayuda a que esta luz llegue a otras vidas. Dicen los sabios que todo espacio guarda una memoria y que el dormitorio, ese rincón donde descansamos el cuerpo, es también el templo sagrado donde el alma se despeja. Allí, cuando apagas la luz, tus pensamientos comienzan a hablar más alto, tus emociones se recogen en silencio, y los ecos de tu energía empiezan a moldear lo invisible. Lo que pocos perciben es que, incluso sin palabras, tus objetos hablan contigo. Y el lugar donde descansas todas las noches puede ser el origen sutil de tu estancamiento, o el portal oculto hacia tu verdadera prosperidad. María del Sol, una mujer de fe, pasaba por dificultades constantes, deudas que se acumulaban, trabajos que se escapaban de sus manos, y una fatiga inexplicable, incluso después de largas horas de sueño. No sabía que su cuarto, desordenado, sofocado, con maletas abiertas y ropa por el suelo, era un espejo exacto de su estado interior, confuso, sobrecargado, sin espacio para lo nuevo. Cuando escuchó las enseñanzas de un monje budista en un video antiguo, algo dentro de ella despertó. Él decía, tu dormitorio es un reflejo de tu mente, y tu mente crea tu realidad. No lo entendió de inmediato, pero es una tarde, impulsada por un dolor silencioso, decidió comenzar, no movida por la lógica, sino por intuición. Tomó cajas, donó ropa, tiró papeles y objetos rotos. Organizó con cuidado cada rincón, cada cajón, colocó incienso suave y dejó entrar la luz natural. Fue entonces que algo comenzó a cambiar. Antonio Ramírez, por otro lado, era un hombre solitario, acostumbrado al control y la rigidez. Su cuarto estaba limpio, sí, pero impersonal, frío como una oficina abandonada. Hasta que un día, después de soñar 3 veces con la misma frase, «Haz espacio para lo que aún no has visto», decidió colocar una planta viva en el rincón de su cuarto. Luego, una vela. Luego, una pequeña imagen de San Francisco con los brazos abiertos. Y no fue coincidencia que días después recibiera una invitación inesperada de trabajo, un proyecto que uniría propósito y prosperidad. Ambos casos muestran una verdad sutil, pero profunda como un río que corre bajo la tierra. El lugar donde duermes guarda los códigos de tu energía. Si está lleno de peso, objetos olvidados, desorden y recuerdos que te hieren, no hay espacio para lo nuevo. Pides caminos, pero los caminos no encuentran por dónde entrar. El cuarto es más que un ambiente físico, es el espejo de tu intimidad. Y si el espejo está roto, la imagen que verás de tu vida también lo estará. Ahora para y reflexiona. ¿Alguna vez entraste en un cuarto y sentiste una presión en el pecho sin saber por qué? ¿Alguna vez te despertaste más cansado de lo que te acostaste? ¿Será que tu prosperidad está siendo bloqueada no por fuerzas externas, sino por la energía que flota donde reposas? Cuando el alma no encuentra refugio, cierra puertas. Cuando la energía del ambiente es densa, los signos del cielo se convierten en susurros difíciles de escuchar. Pero cuando limpias, organizas, purificas, es como si dijeras al cielo, «Estoy listo, háblame, muéstrame, yo haré mi parte». Y el cielo siempre responde.
¿Y si el cambio que tanto esperas no está allá afuera, sino en el silencio de tu cuarto? Hay cosas que no pesan en las manos, pero pesan en el alma. En muchos cuartos descansan ropas silenciosas, guardadas como fantasmas del pasado, vestidos que ya no sirven, zapatos que ya no caminan, camisas de una etapa que ya ni reconoces. Pero por alguna razón, aún están allí. Catalina Morales tenía un armario lleno, tan lleno que apenas podía cerrarlo. Pero cuando abría las puertas, sentía una tristeza leve, casi imperceptible. Allí estaban ropas que usaba cuando estaba casada, tiempos de dolor, traición y lágrimas escondidas. Ella decía, no quiero usarlas, pero tampoco puedo soltarlas. Hasta que un día, guiada por una terapeuta espiritual, escuchó una frase que la atravesó como una suave hoja. El apego a lo que ya no eres es una forma de traicionar a quien estás llamado a ser. Fue entonces cuando se dio cuenta. Esas ropas no eran solo telas, eran símbolos de versiones antiguas, de prisiones emocionales, de ciclos que ella decía haber cerrado, pero que aún vivían allí, doblados, apilados, callados. Desprenderse de ellas fue un ritual. Cada prenda que ponía en la bolsa era un pedazo de dolor que liberaba. Lloró, sonrió, y al final sintió como si su cuerpo estuviera más ligero, como si el cuarto hubiera respirado con ella, porque la verdad espiritual es clara. Todo lo que guardas por apego lleva una vibración que aún te posee. No es solo una camiseta vieja, es la energía de un momento, de una emoción, de un tú que ya no existe. Al guardar esas prendas, envías al universo el mensaje de que aún vives en el ayer, que aún tienes miedo de soltar, que no confías en que algo nuevo vendrá. Pero el universo es movimiento. Dios es flujo, creación, renacimiento, y la abundancia solo entra donde hay espacio, donde hay fe suficiente para dejar ir. ¿Alguna vez te has parado a pensar, cuántas ropas en tu armario no has tocado en años? ¿Por qué aún las mantienes? ¿Tienes zapatos que caminaron por caminos de dolor y que tal vez estén pidiendo descansar? ¿Será que tu armario refleja la versión más libre y próspera de ti, o una versión que se quedó atrapada en el tiempo? Cuando eliges liberarte del exceso, no pierdes, abres camino. Una mujer vacía de peso está lista para ser llena de propósito, y tal vez tu nueva etapa, aquella por la que tanto oras, esté solo esperando que hagas espacio para que entre. Hay una energía invisible que emana de todo lo que mantenemos por inercia. No hace ruido, no pulsa a la vista, pero ocupa espacio, cansa la mente y bloquea lo nuevo. Javier Torres no era un hombre aferrado al pasado, o al menos eso era lo que se decía a sí mismo. Pero en su cuarto acumulaba 3 celulares antiguos, una tablet rota, cargadores enredados, controles remotos de dispositivos que ya ni existían. Todo eso dormía en su cajón de la mesita de noche, como si aún tuvieran algún propósito. Nunca se dio cuenta que eso era un retrato silencioso de los proyectos que había abandonado, de las ideas que empezó y no terminó, de las decisiones que postergó. Un día, durante una limpieza espiritual sugerida por su mentor, fue orientado a abrir todos los cajones del cuarto y retirar los objetos sin vida. Comenzó de mala gana, pensando que sería solo una tarea más. Pero al colocar los electrónicos sobre la cama, algo extraño sucedió. Lloró. No sabía explicarlo, pero al ver todos esos dispositivos rotos, apagados, se vio reflejado allí, en la propia desconexión con sus sueños, en la forma en que dejaba para después todo lo que requería valentía, en el caos energético que alimentaba sin darse cuenta. Porque los electrónicos detenidos son más que basura tecnológica, son símbolos de conexiones interrumpidas, de energía estancada, de potenciales ignorados. Cada objeto olvidado en un rincón lleva un mensaje silencioso. Aquí hay algo que ya tuvo vida y ahora está dormido. Y si rodeas tu cuarto con símbolos de estancamiento, ¿cómo esperar que tu mente brille con nuevas ideas? ¿Cómo pedir que tu vida avance si a tu alrededor solo hay recordatorios de pausas? Muchos oran por claridad mental, muchos piden dirección, pero viven rodeados de objetos que gritan confusión, exceso y abandono.
El desorden tecnológico en el espacio íntimo es un espejo del caos invisible en el alma. Tal vez tú también tengas unos auriculares rotos que nunca tiraste, un celular viejo para ver después, un monitor sin uso que se convirtió en soporte de libros, y tal vez, sin darte cuenta, todo eso le está diciendo al universo: aún estoy en pausa, aún no he decidido. Pero cuando quitas, organizas, donas o descartas, envías un nuevo mensaje: estoy listo, estoy en movimiento, estoy despertando. Y el universo responde, porque la vibración del avance siempre atrae lo que está por venir. Y si los aparatos sin vida a tu alrededor son las cadenas invisibles que aún te atan a lo que ya ha muerto, hay un peso que no se mide en kilos, un peso que se esconde en montones de papeles, en facturas olvidadas, en contratos de ciclos que ya deberían haber terminado. No está en el papel en sí, sino en la energía que lleva y en lo que representa en tu historia. Lucía Fernández era una mujer organizada, al menos eso decían todos, pero había un rincón de su cuarto que evitaba mirar. Allí, sobre una pequeña mesa lateral, estaban apiladas cuentas, extractos, papeles del divorcio, recetas médicas viejas, cartas no respondidas y recibos pagados, o tal vez no. Ella decía: no quiero tocarlos ahora, es solo un rincón más. Pero su cuerpo sentía, siempre que entraba al cuarto, una extraña fatiga se apoderaba de ella. Era como si en ese espacio hubiera una nube invisible, pesada, inerte. El mentor que la acompañaba espiritualmente fue claro: lo que no se ordena en el plano físico, se multiplica en el plano mental. Los papeles viejos acumulan mucho más que tinta y polvo. Almacenan decisiones que no fueron cerradas, dolores que no fueron curados, pendientes que siguen abiertas en la memoria espiritual. Cada factura guardada solo por precaución, cada recibo aplastado en el fondo del cajón, cada carpeta con papeles de una vida que ya no existe, es como un ancla invisible que te mantiene atado a una vibración de confusión, retraso y escasez. Lucía, cuando finalmente decidió enfrentar ese rincón, lloró al darse cuenta de que allí también había miedo. Miedo a olvidar, miedo a no controlar, miedo a perder algo importante. Pero mientras rompía papeles y organizaba los que aún tenían sentido, una nueva claridad se instaló. Con cada sobre descartado, sentía como si una parte de su mente se abriera al nuevo, y por primera vez en meses durmió en paz, porque los papeles acumulados en el cuarto son como pensamientos desordenados, interrumpen el flujo de la energía, impiden el enfoque, sabotean la paz. ¿Y tú? ¿Tienes montones de documentos guardados solo por seguridad? ¿Tienes cajones que evitas abrir porque sabes el caos que hay dentro? ¿Cuántas decisiones has pospuesto porque el simple hecho de ver un papel te causaba ansiedad? El orden externo genera orden interno, y donde hay claridad hay espacio para el milagro. Tal vez la respuesta que tanto buscas, sobre dinero, dirección, paz, no esté en una nueva oración, sino en un cajón viejo que necesitas abrir. Y si al ordenar tus papeles, reorganizases también tu alma. No todas las grietas son visibles, y no todo mueble roto es solo madera dañada. A veces lo que permanece en tu cuarto lleva una vibración que ya deberías haber dejado ir. Pero no tuviste coraje o no te diste cuenta. Tomás Rodríguez mantenía desde hacía años una cómoda antigua en el rincón de su cuarto. Era de su abuelo, un mueble de madera oscura, con uno de los cajones atascados y marcas del tiempo por toda la superficie. Él decía: tiene valor sentimental. Pero cada vez que pasaba por ella, sentía una extraña melancolía, un dolor suave, como un nudo invisible en la garganta. Hasta que un día, mientras meditaba, escuchó una frase en su mente: ¿por qué insistes en conservar lo que ya no sostiene nada? Fue como si la madera hablara con él. Ese mueble que tanto decía guardar por respeto, en realidad, era un símbolo de su dificultad para soltar lo que ya no servía. Había transformado la memoria de su abuelo en una prisión energética, y el cuarto en un altar de estancamiento. Los muebles rotos o envejecidos no son solo objetos. Vibran en sintonía con el abandono,
con el descuido, con lo que se está desmoronando por dentro. Aunque digas que lo vas a reparar algún día, ese algún día puede estar resonando como una promesa nunca cumplida, un recordatorio constante de que algo está fuera de lugar. La energía del ambiente no responde solo a lo que es visible. Lee lo invisible, la negligencia, el descuido, la falta de amor por los espacios, y eso envía señales directas a tu alma. Aceptas menos, te conformas, te detienes. Pero cuando eliges renovar, no solo por estética, sino por respeto a tu energía, afirmas al universo: estoy listo para sostener lo nuevo. Estoy disponible para lo pleno. Cuando Tomás finalmente donó la cómoda y compró una nueva, no solo el cuarto se volvió más ligero, sino también él. Días después, recibió una invitación para mudarse de ciudad, asumir un nuevo trabajo y comenzar una fase que ya casi había abandonado vivir. Porque todo está conectado. Lo que toleras en lo físico también lo toleras en el alma. Y al aceptar un mueble que ya no te sirve, puedes estar aceptando también relaciones rotas, sueños quebrados, situaciones viejas que siguen allí, solo por costumbre. Ahora te pregunto, ¿hay algún objeto en tu cuarto que ya pasó su hora de partir? ¿Te sientes realmente cómodo en los espacios que habitas o solo te has acostumbrado a lo que está roto? ¿Será que renovar tus muebles es en realidad una invitación espiritual para que renueves lo que está por dentro? ¿Y si la cura que tanto buscas comienza en la elección de decir adiós a lo que ya no te sostiene? La vida reconoce la vida, y donde la vida no encuentra resonancia, se retira en silencio. En muchos cuartos descansan plantas artificiales, frías, estáticas, perfectas, pero sin alma, o plantas muertas, que un día florecieron, pero hoy se han secado sin que nadie lo note. Elena Cruz mantenía en su cuarto una maceta con una planta que había recibido de su madre. Era una orquídea, hermosa, pero hacía mucho tiempo que ya no florecía. Seguía allí con las hojas caídas, el tallo marchito y un polvo ligero que se acumulaba alrededor de la maceta. Elena decía: «No tengo corazón para tirarla. Me recuerda a mamá». Pero algo en su interior se entristecía cada vez que miraba esa imagen de decadencia. No sabía que mantener eso allí era, en realidad, mantener viva una memoria de pérdida y dolor dentro de su santuario. Las plantas son extensiones silenciosas del flujo de la creación. Respiran con nosotros, vibran con el ambiente y llevan la firma de la esperanza. Pero cuando una planta muere y permanece allí, es como si la vida se hubiera ido y la imagen de la muerte se hubiera instalado. Más que estética, una planta muerta transmite a tu alma un mensaje sutil pero poderoso. Aquí la vida ya no fluye. Y peor aún cuando se trata de plantas artificiales, porque lo que parece hermoso, pero no late, genera ilusión. Es como una sonrisa falsa, como una relación sin amor, como una promesa sin alma. Elena, guiada por una amiga que estudiaba Feng Shui, fue orientada a reemplazar la planta por algo vivo. Eligió con cariño un bambú de la suerte, y desde el día en que colocó ese nuevo ser verde en su cuarto, comenzó a sentir algo inexplicable. Los sueños se volvieron más suaves, el aire parecía más ligero, y un sentido de renovación comenzó a brotar dentro de ella. Porque donde hay vida, hay presencia, y donde hay presencia, hay Dios. Dejar plantas muertas o artificiales en tu cuarto es como aceptar vivir rodeado de imágenes que no florecen. Es como encerrar tu alma en un ciclo donde todo parece bonito, pero nada verdaderamente crece. ¿Y tú? ¿Tienes plantas que ya no respiran más dentro de tu espacio? ¿O tal vez decoraste el cuarto con flores que no son más que plástico? ¿Qué dice eso sobre tu relación con el tiempo, con la fe, con el renacimiento? ¿Será que tienes miedo de cuidar lo que es vivo? Porque lo vivo exige atención, agua, presencia. ¿O será que te acostumbraste a lo artificial, porque no exige nada, solo ocupa espacio? ¿Y si un simple cambio de maceta fuera el comienzo de una nueva estación en tu alma? El espejo nunca muestra solo lo que se ve. Revela lo que vibra, lo que falta, lo que está detrás de la mirada. Raúl Navarro no entendía por qué dormía mal.
Se despertaba en medio de la noche con el corazón acelerado. Tenía sueños extraños, sensaciones de estar siendo observado. Ya había cambiado el colchón, las cortinas, incluso las sábanas, pero nada cambiaba. Hasta que un día, en una consulta espiritual, la terapeuta le preguntó: ¿Dónde está el espejo en tu dormitorio? Él respondió: frente a la cama. Toda la pared es un espejo. Fue idea de mi ex. El silencio que vino después fue suficiente para que él supiera. Había algo allí que nunca había considerado. Los espejos son portales. Duplican, reverberan, amplifican todo lo que tocan, y cuando están rotos, sucios o posicionados de manera equivocada, no reflejan, distorsionan. Un espejo frente a la cama, por ejemplo, puede multiplicar la energía del cansancio, del miedo, de la soledad. Puede hacerte sentir que nunca estás solo, aunque estés completamente solo. Y un espejo roto, aunque sea por una grieta sutil, refleja una imagen fragmentada del mundo, y consecuentemente de uno mismo. Es como vivir mirando la vida a través de un vidrio roto. Intentas seguir, pero todo parece estar fuera de lugar. Raúl decidió cubrir el espejo durante 3 noches, y pronto, en la primera, durmió profundamente, como si el cuarto hubiera cambiado su vibración, como si la presencia invisible que lo rodeaba se hubiera ido. Al cuarto día, retiró el espejo, y sintió como si hubiera abierto espacio para un nuevo ciclo, porque lo que ves al despertar moldea la forma en que te sientes, y el primer reflejo del día debe ser sagrado. Debe recordarte quién eres, entero, amado, en paz. Pero si el reflejo que te recibe cada mañana es de algo roto, confuso o mal posicionado, ¿cómo esperar que tu día se alinee con armonía? Pregúntate con sinceridad: ¿hay algún espejo en tu cuarto que evites mirar? ¿Te ves con amor o con extrañeza? ¿Será que hay reflejos en tu vida que vienen de lugares distorsionados y estás tratando de ajustarte a la imagen en vez de ajustar el espejo? ¿Y si reposicionar tus espejos fuera, en realidad, una forma de reposicionar tu alma? Algunas cosas parecen inofensivas a los ojos, pero gritan dentro del alma. Isabel Mendoza guardaba en su cajón más profundo un collar que había recibido de un excompañero. A su lado, cartas antiguas, boletos de un concierto que terminó en pelea y una pequeña cajita con un botón de la blusa que usaba el día en que escuchó: «Nunca serás suficiente». Ella decía que eso ya no la afectaba, pero cada vez que tocaba esos objetos, aún sentía el mismo frío en el estómago. Era como si su alma reviviera en silencio cada dolor, cada abandono, cada palabra que no pudo devolver. Lo que Isabel no sabía era que guardar objetos con memorias negativas es como mantener ventanas abiertas hacia viejos dolores. Puede que no los mires todos los días, pero el viento entra. Cada artículo físico cargado de energía emocional actúa como un ancla, prende el alma al tiempo que ya pasó y evita que lo nuevo entre con ligereza. No se trata de borrar la historia, se trata de no atraparse en ella. Puedes honrar tu pasado con gratitud, sin necesitar materializarlo en cada rincón de tu intimidad. Un anillo de un matrimonio que terminó en traición, una foto de alguien que eligió partir, un regalo de quien te hirió y nunca pidió perdón. Todo esto vibra, todo esto se comunica con lo invisible, y mientras esos portales permanezcan abiertos, la energía del presente no podrá establecerse. Puedes intentar abrirte a lo nuevo, pero dentro de ti algo siempre susurrará: aún estamos allí, aún duele. Cuando Isabel decidió donar el collar, quemar las cartas y enterrar la cajita en un ritual simbólico de liberación, algo cambió en su casa y dentro de ella. Ella dijo: sentí que por fin una parte de mí se levantó del suelo. Porque liberarse de las memorias no es olvidar, es permitir que el dolor se transforme en sabiduría y no en prisión. ¿Y tú? ¿Has guardado objetos que aún llevan el peso de lo que no se dijo? ¿Has tocado algo que parecía arrastrarte de vuelta a un lugar oscuro? ¿Será que ciertas memorias necesitan espacio o liberación? ¿Y si donar,
enterrar o soltar lo que te ata al pasado fuera el acto exacto que Dios espera para abrir las puertas del nuevo ciclo? El tiempo, cuando se detiene, no avisa, pero su impacto resuena en silencio en cada gesto, en cada mañana repetida, en cada sueño postergado. Esteban Ramírez no se daba cuenta, pero hacía años que el reloj sobre su cabecera marcaba las 3:47. Él decía que era tan bonito que no quería cambiar la pila, pero esa hora congelada ya no era solo estética, era una presencia, porque un reloj detenido no solo muestra la hora, declara: aquí, nada se mueve. Y el alma, que vive de ciclos, se entristece cuando la vida deja de fluir. Esteban se sentía constantemente atrasado. Perdía plazos, olvidaba compromisos, sentía que todo estaba fuera de tiempo. Pero no asociaba eso con ese objeto aparentemente inofensivo, detenido al lado de la cama, como un centinela de lo que no avanza, hasta que, durante un retiro espiritual, un maestro le preguntó: ¿qué hora marca el corazón de tu casa? Él guardó silencio, porque en el fondo sabía que ese reloj contaba mucho más que minutos y segundos. Representaba una fase que él se negaba a cerrar, un momento de la vida en que todo se congeló, y él también. El tiempo no espera, pero tú puedes elegir fluir con él o esconderte. Relojes desajustados o detenidos transmiten a la alma una vibración de estancamiento. Refuerzan la creencia de que la vida está atascada, de que las cosas no cambian, de que los ciclos no se renuevan. Pero eso no es verdad. Cuando Esteban cambió la pila del reloj y ajustó la hora, lo hizo con un gesto simbólico. Declaró a la vida: estoy listo para avanzar. Y como en un reflejo invisible, el flujo se reorganizó. Comenzó a despertar más dispuesto. Tuvo nuevas ideas. Recibió propuestas inesperadas, porque el tiempo ahora fluía con él. ¿Y tú? ¿Tienes algún reloj detenido en tu cuarto? ¿Has estado viviendo en retraso con tu propia alma? ¿Será que te acostumbraste a ver el tiempo como un enemigo, cuando en realidad es un puente hacia el milagro? ¿Y si el tiempo no está en tu contra, sino simplemente esperando que vuelvas a caminar con él? No todo veneno viene en forma de palabra. Algunos vienen camuflados en objetos que parecen inofensivos, pero que alimentan silenciosamente el ciclo de la repetición, de la fuga, del dolor. Carla Jiménez solía decir que era libre para hacer sus elecciones, pero su cuarto contaba otra historia. Siempre había una botella de alcohol en la estantería, ceniceros con restos de noches en vela, restos de comida rápida sobre la mesa, envoltorios de dulces escondidos en el cajón. Y un control remoto, compañero fiel de las madrugadas vacías. Ella decía que todo eso era pasajero, pero su cuerpo y su alma sabían. Allí había un altar involuntario para la autodestrucción. Lo que mantenemos en el cuarto revela lo que toleramos en el alma. Y cuando te rodeas de símbolos de vicios, en realidad estás reforzando contratos energéticos con la fuga, con la falta de amor propio, con la estancación espiritual. Esos objetos funcionan como espejos invertidos. Reflejan no lo que eres, sino lo que tienes miedo de dejar de ser. Cada botella dice: necesitas esto para soportar la vida. Cada envoltorio olvidado susurra: el confort importa más que tu templo. Cada vestigio de un hábito dañino grita: aún no es tiempo de cambiar. Pero es mentira, siempre es tiempo de cambiar, siempre es tiempo de elegir la luz. El mentor espiritual de Carla le dijo una vez: no puedes esperar la transformación si sigues adornando tu prisión. Fue como una sacudida. Ella se dio cuenta de que su cuarto, lejos de ser un refugio, era un recordatorio constante de sus fugas y repeticiones. Decidió entonces comenzar con pequeños cambios. Sustituyó la botella por una jarra de vidrio con agua energizada. Tiró el cenicero, colocó libros al lado de la cama, compró una planta viva, y por primera vez en mucho tiempo se sintió orgullosa de sí misma. Porque cuando cambias los objetos, cambias la vibración, y cuando cambias la vibración, cambian los pensamientos, y los pensamientos son las semillas de la nueva realidad. ¿Ya has mirado con atención a tu alrededor en el cuarto? ¿Será que allí no existen objetos
que refuerzan un patrón que deseas dejar atrás. ¿Será que el lugar donde duermes está alineado con la persona que deseas ser o con quien ya decidiste no ser más? ¿Y si el inicio de tu liberación estuviera en la elección de remover todo aquello que refuerza la mentira de que no puedes? Después de remover lo que bloquea, es hora de invitar lo que florece. Gabriel Suárez era un hombre de fe, pero su fe estaba cansada. Decía oraciones nocturnas con los ojos cerrados, pero el corazón disperso. Su cuarto estaba limpio, pero vacío, sin alma, sin color, sin vibración. Hasta que, después de una lectura espiritual, escuchó una frase que resonó durante días. No basta con vaciar el espacio, hay que llenarlo con intención. Y eso lo cambió todo, porque el universo odia el vacío, y donde hay espacio vacío, la energía corre para llenarlo. Por eso, después de limpiar, organizar, soltar, también necesitas atraer. Gabriel comenzó con pequeños gestos. Colocó una amatista en la mesita de noche, piedra de transmutación espiritual. Luego, un citrino sobre la estantería, símbolo de prosperidad, sol interior y magnetismo abundante. También eligió un cuadro con la frase, soy guiado, soy abundante, estoy en el centro de la voluntad divina. Y algo cambió. La atmósfera de la habitación se volvió más viva, las noches más tranquilas, los pensamientos más claros, porque ahora la habitación lo recordaba no de lo que faltaba, sino de lo que ya llevaba dentro. Añadió colores, verde en las plantas, crecimiento, dorado en pequeños detalles, riqueza y sabiduría, blanco en las cortinas, paz, limpieza espiritual. También colgó una pequeña colección de sueños, imágenes de lugares que quería visitar, rostros que lo hacían sonreír, palabras que elevaban su vibración. Cada elemento tenía una intención, cada color, una oración silenciosa, porque la habitación dejó de ser un simple ambiente. Se convirtió en un altar, un espacio donde lo invisible es bienvenido, donde lo espiritual se manifiesta a través de lo simple, donde el cuerpo descansa y el alma despierta. ¿Y tú? ¿Qué símbolos existen hoy en tu espacio de descanso? ¿Qué ves antes de dormir? ¿Con qué energía despiertas? ¿Será que tu cuarto te impulsa o solo te acomoda? Y si al transformar tu cuarto en un imán de abundancia, también te convirtieras en un imán de lo que Dios quiere entregarte. La mente es el primer altar. Antes de que cualquier cambio externo suceda, es dentro donde todo comienza y se sostiene. Hermana Esperanza solía decir, no basta con limpiar la casa, hay que limpiar los pensamientos. Y Gabriel Suárez, después de transformar su cuarto en un santuario de abundancia, sintió en carne propia esta verdad. Porque aunque el espacio estuviera limpio, energizado y renovado, su mente aún insistía en viejos patrones, miedo a perder, preocupación constante por el dinero, autocrítica, duda de su propio valor. Fue entonces cuando comprendió que la limpieza más profunda no se hace con las manos, sino con presencia e intención. Las prácticas mentales son la clave para mantener lo que se ha conquistado. Son como el agua que riega la nueva planta de la abundancia. Sin ellas, todo se seca poco a poco. Gabriel comenzó con afirmaciones diarias. Cada mañana frente al espejo repetía, soy un canal de luz y abundancia. Mi vida fluye con propósito. Todo lo que necesito ya me fue dado en forma de semilla. Y aunque en algunos días no lo creyera, persistía, porque la fe también es repetición. Luego empezó a hacer visualizaciones. Cerraba los ojos durante 5 minutos antes de dormir y se imaginaba viviendo con plenitud, ayudando a las personas, sonriendo con libertad, recibiendo, sin culpa, todo aquello que siempre se negó a sí mismo. Y esto comenzó a cambiar su frecuencia. También cultivaba gratitud nocturna. Anotaba 3 cosas por las cuales estaba agradecido ese día, aunque solo fuera dormí bien o bebí agua con calma. Porque donde hay gratitud, hay multiplicación. Y poco a poco, su mente dejó de ser enemiga para convertirse en aliada. Los pensamientos que antes sabotearon, ahora sostenían. ¿Y tú?
¿Qué palabras alimentas tu mente al despertar? ¿Qué energía te acompaña cuando te duermes? ¿Será que tu casa está limpia, pero tu mente sigue cargando polvo invisible? ¿Será que preparas tu cuarto para la abundancia, pero no preparas tu alma para recibirla? ¿Y si al repetir una afirmación simple durante 21 días, desbloquearas la puerta que estás pidiendo que se abra? Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho. Dice que tu alma está despierta. Dice que dentro de ti hay una sed de luz, de orden, de un nuevo tiempo. No se trató solo de un cuarto. Se trató de los pesos invisibles que llevas sin darte cuenta, de las memorias que aún descansan en cajones cerrados, de los hábitos silenciosos que bloquean tu brillo. Pero ahora, sabes que puedes elegir. Sabes que cada detalle en el ambiente sagrado donde descansas puede ser un espejo o una prisión. Y que cuando eliges transformar el espacio externo, también le estás diciendo al cielo: estoy listo para lo nuevo. Enséñame a recibir. Porque la verdadera prosperidad no comienza con dinero. Comienza con espacio. Espacio físico, emocional y espiritual. Y hoy, has abierto ese espacio. Ahora dime, ¿cuál fue el objeto que más bloqueaba tu energía? ¿Qué actitud vas a tomar aún hoy para transformar tu cuarto en un altar vivo? Si este mensaje habló a tu alma, suscríbete al canal, activa la campanita, deja tu like y dime en los comentarios, ¿desde dónde estás escuchando? Tu presencia fortalece esta misión y ayuda a que esta luz llegue a otras vidas.